Hola, buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar de las sociedades mercantiles, ya es la unidad 12. Existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, las cuales realizan actos de comercio con un fin económico, ¿ok? Es importante que sepan y que tengan presente eso. ¿Cuáles son los tipos de sociedades reguladas por la ley? Pues tenemos la sociedad de nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa. Ahora, ¿qué es la sociedad de nombre colectivo? Dice, las responsabilidades se distribuyen entre cada uno de los socios por partes iguales. Es decir, que a lo mejor tiene 5 socios y la responsabilidad va a caer con el mismo peso para cada uno de los 5 socios. Sociedad en comandita simple. Los socios comunitarios solo aportan capital y tienen responsabilidad limitada, mientras que los socios colectivos aportan capital y trabajo y responden solidariamente. Es decir, aquí los de comandita simple pues nada más dan como que ese flujo de dinero y tienen a lo mejor como pues se podría decir que las responsabilidades limitadas no pueden estar como participando en todo, mientras que los socios colectivos pues sí. La sociedad de responsabilidad limitada, los socios poseen responsabilidad limitada por su aportación, es decir, tú aportas 10, tú aportas 15 y 20 y todos tienen como que diferentes participación de acuerdo a lo mejor al monto. Sociedad anónima, las obligaciones de los socios se limitan al pago de sus acciones, lo mismo que la sociedad anterior. Sociedad en comandita por acciones. Los socios comanditarios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y los socios comanditarios únicamente están obligados al pago de sus acciones. Son como que las mismas sociedades, sin embargo, como que no sé, en diferentes nombres se podría decir. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Que los comanditarios responden pues como que solidariamente, como que se apoyan más y los comanditarios únicamente están obligados al pago de las acciones, es decir, ellos nada más también dan su flujo de dinero. La sociedad cooperativa, esta está integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de establecer o de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y consumo de bienes y derivados. En sociedad por acciones simplificadas, las personas físicas solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Aquí también lo mismo, solo están obligadas al pago de sus acciones, nada más. ¿Qué es una sociedad irregular? Una sociedad irregular pues es una sociedad mercantil, es decir, una persona jurídica con forma societaria que se dedica a la producción, distribución o venta de algún bien y servicio con ánimo de obtener beneficios económicos, pero que no cumple con los requisitos para ser una sociedad limitada o anónima, tal como están fijados por la normativa aplicable y principalmente por la ley de sociedades. La sociedad se convierte en irregular cuando no cumple los requisitos legales para hacerlo. Si fundamos una sociedad limitada o anónima, pero no seguimos las indicaciones que para ello nos hace la ley de sociedades, por ejemplo, no lo hacemos mediante escritura pública ante el notario o hacemos la escritura pública de fundación, pero no la registramos en el registro mercantil, o no cumplimos otros requisitos exigidos para su fundación, según sea el caso, la sociedad que en un principio iba a ser limitada o anónima con su limitación de responsabilidad, según hemos explicado, se convierte en irregular. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor nos estaría faltando el registro mercantil, el registro a lo mejor, ¿cómo se llama? El registro notarial, etcétera. Entonces por eso se vuelve irregular. Ahora vamos a hablar un poquito de la disolución y la liquidación de las sociedades. Esto está regulado por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas estas sociedades mercantiles están reguladas por esta ley, ¿ok?
Aquí dice, las sociedades se pueden disolver cuando, por expiración del término fijado en el contrato social, a lo mejor dijimos 10 años y ya se cumplieron, ya se tiene que disolver. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o quedar consumado. Sabes que nuestro objeto principal a lo mejor era la venta de carros, sin embargo ya no podemos seguir haciendo eso, pues también por eso se puede disolver. Por acuerdo de los socios tomando de conformidad con el contrato social y con la ley. A lo mejor surgen nuevos planes en la vida de cada quien, no sé, pasa cualquier cosa y todos llegamos a un acuerdo de terminar y de liquidar o de disolver esta sociedad y pasa eso. Porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que establece la ley o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, por la pérdida de 2 o terceras partes del capital social, que nos vayamos pues a quiebra, por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las causales previstas en la ley aplicable. Aquí pues normalmente es cuando a lo mejor entramos en quiebra, le debemos a alguien más y pues se disuelve. Por la muerte de un socio también se puede que a lo mejor fallezca un socio, a lo mejor sea un socio que aportaba más o que tenía mayor peso en la sociedad, en nuestra sociedad, y decidimos terminarlo. Esto pues todo esto debe ser por común acuerdo de todos los socios. Ok, y al final pues disolver es que pues se deshaga, como su concepto su concepto lo dice, que se deshaga, que se termine. Ahora la liquidación está regulado por el artículo 234 de la misma ley. Dice, disuelta la disolución, se pondrá en liquidación. Artículo 242. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades: concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, que se cubran las deudas, que a lo mejor se entreguen trabajos que se tenían pendientes, etcétera. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. A lo mejor dimos trabajos y teníamos crédito con las empresas, nos deben de pagar, ¿ok? Y nosotros, lo que decía, si tenemos deudas, pagarlas. Vender los bienes de la sociedad, esto habla de los muebles, de las computadoras, teléfonos, a lo mejor carros, todo lo que se tenga. Liquidar a cada socio su haber social, a lo mejor lo que le toca a cada quien se va a dividir en partes pues iguales. Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Es decir, pues se va a ver cuánto dinero se tiene, cuánto se debe, cuánto se les debe, cómo se va a repartir a los trabajadores, a ellos mismos, etcétera. Y dice 6. Obtener el registro público de comercio, la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. En pocas palabras, pues la liquidación habla de eso, ¿no? De también terminar, de liquidar, ahora sí que más económicamente, y quedar en buenos acuerdos y pues al final de cuentas levantar nuestra acta de que se concluyó. Ahora, de la fusión de las sociedades, está pues en el artículo 223 y esta dice que los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público del Comercio y se publicarán en el sistema electrónico establecido por la Secretaría Económica. De la misma manera, cada sociedad deberá publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir deberán publicar además el sistema establecido para la extinción de su pasivo. Es decir, el balance siempre vamos a andar o estar hablando de contabilidad. Para que podamos hacer una fusión de sociedades, pues tenemos que decir si nos encontramos bien económicamente, etcétera. ¿Para qué? Para que no podamos perjudicar a las sociedades que se quieran fusionar con nosotros. Para saber también si nos está haciendo con alevosía y ventaja, etcétera. La fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haber efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Es decir, que si nosotros no lo registramos, ahora sí que la Secretaría de Economía y todo eso en el Registro Público de Comercio, pues no va a poder surtir efectos. Y si lo registramos, vamos a tener que esperar 3 meses para que se surtan efectos, ¿ok?
Y aquí en fusión pues es unir trabajos, es yo comercializador de pruebas equipers, perdón, me uno a lo mejor con infraestructura de metales SADCB. Escisión. Artículo 228 bis. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando las escidentes, sin extinguirse, aportan en bloque parte de su activo y pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Es decir, aquí a lo mejor nos vamos a la quiebra, la queremos por si que deshacer y damos una parte de lo que se quedó de nuestra ex empresa a otra empresa para que vuelva a crecer, ¿ok? La decisión se regirá por lo siguiente. Solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o socios u órganos equivalentes por la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Es decir, que aquí como pues la mayoría de sociedades tienen socios y está dividido en acciones, pues tiene que llevarse a un acuerdo y se tiene que pasar por una asamblea. Si esta asamblea dice que no quiere pues dar esa decisión, pues no se aprueba. Es como las demandas, se admite, se desecha, se previene. 2. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas, es decir, que no debe de haber ninguna deuda, ningún problema legal. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas, igual a la que sea el titular el incidente. Es decir, lo que decía, vamos a dividir el dinero y se va a tener que tener una manera proporcional entre la nueva y la vieja empresa. La resolución que apruebe la escisión deberá contener la descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo y pasivo y capital social serán transferidos. Y B. La descripción de las partes del activo, el pasivo y el capital social que correspondan a cada sociedad escindida y, en su caso, a la escindente, con detalle suficiente para permitir la identificación de estos. Vamos a hablar nuevamente de un balance. Los estados financieros, la determinación de las obligaciones, todo eso debe de incluir los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas, y esto pasará a un notario público donde hará un registro y un antecedente de lo que ahora está pasando a las nuevas manos de la nueva empresa. Transformación. Está regulado por el artículo 228 y es igual que el capítulo de la fusión en donde se unen, ¿ok? Y está regulado por el mismo capítulo. Las sociedades extranjeras son las que están legalmente constituidas y tienen personalidad jurídica en la República. A lo mejor son de Estados Unidos, a lo mejor como Tesla, etcétera, y vienen a México y están legalmente constituidas aquí porque tienen personalidad jurídica, porque cumplen con los requisitos, etcétera. Las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro público, si no, no podrán hacerlo. La inscripción solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía en los términos del artículo 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Aquí es por eso que cuando llegó Tesla, pues se hicieron como que muchas pláticas anteriores y tuvo que haber varias aprobaciones, etcétera, para que se pudiera dar este comercio aquí. Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un balance general de la negociación visado por un contador público titulado. Aquí pues todos esos ingresos, egresos, todo lo que tenga que ver con contabilidad lo van a tener que estar publicando anualmente porque es como una revisión que se le va a dar. Y tiene que ser pues un contador público titulado. Eso normalmente pues sí lo piden cuando uno entra a trabajar. Sin embargo, pues hay veces donde como ya son muchos más los años de experiencia y ya saben más a lo mejor que alguien que tenga un título, pues esas personas sí llegan a conseguir el trabajo y llegan a estar en las empresas. ¿Por qué? Porque normalmente pues vienen de la familia y etcétera. Pero aquí sí es un requisito. De tarea se va a dejar
hacer un cuadro comparativo de las sociedades mercantiles vistas en clase. Aquí arriba ya tenemos un como cuadro comparativo pequeño. Ahora a ustedes les va a tocar profundizar más en ellas. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego.